Médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es médico especialista en medicina interna y neumología de la Pontificia Javeriana. Actualmente se desempeña como director de salud poblacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es miembro institucional de la sección de neumología del Departamento de Medicina Interna en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Asimismo, es el coordinador del programa de cesación tabáquica y enfermedades obstructivas de la misma fundación. El doctor Londoño cuenta con una maestría en Economía de la Salud de la Universidad McMaster en Hamilton, en Ontario, Canadá. Voy de una vez a presentarles los otros dos conferencistas. El siguiente es el doctor Enrique Ruelas, nuestro profesor ilustre que nos acompaña y nos ha acompañado siempre. Se desempeñó como secretario del Consejo General de Salud de México durante casi 5 años, fue viceministro mexicano de Innovación y Calidad del Ministerio de Salud, donde fue responsable del diseño y la implementación de una estrategia integral de mejora de la calidad en todo el país y dirigió un análisis prospectivo sobre el futuro de la atención médica de México. Experto en calidad de la atención en salud y en la gestión de los sistemas de atención en salud. Es profesor en la Dirección de Salud, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México y fue expresidente de ISCUA. Pero, sin embargo, yo quiero agregar algo a esta historia del doctor Ruelas. Él fue con nosotros, en ese momento Centro de Gestión Hospitalaria, el Canadian Council y Qualimed, que era su empresa. Fuimos socios y core partner en el diseño del sistema de garantía de la calidad. Entonces, es el conferencista número 1. Y el doctor Iván Darío González, que es el viceministro del Ministerio de Salud y Protección Social. Iván Darío González Ortiz es un médico cirujano y máster en Administración de Salud de la Pontificia Javeriana. Actualmente es viceministro del Ministerio de Salud y Protección Social. Anteriormente dirigió instituciones prestadoras de servicios, aseguradoras y del sector de medicamentos. También fue miembro de diferentes juntas directivas de organizaciones del sector salud, consultor del Banco Mundial en proyectos de salud para la Argentina y El Salvador y profesor de posgrados de la Universidad Tadeo Lozano en Bogotá. Entonces, ¿qué se me hizo mi doctor? Bueno, buenos días a todos. Realmente hoy me tocó muy fácil, que realmente tengo dos personajes muy grandes aquí el día de hoy. Quiero contarles, digamos, cuál es la agenda. La agenda es que decidimos hacer una presentación de 20 minutos del doctor Ruelas, una presentación de 20 minutos del viceministro y posterior a eso voy a abrir la discusión para que podamos tener una discusión a preguntas, digamos, para ellos. Espero no producir algún efecto como el que ocurre hay veces, como en esta diapositiva, en que las personas que tienen un posgrado de matemáticas, pero presentan algunas cosas muy imprecisas, de decir que todos los triángulos que están ahí son iguales. Por eso es que después se construyen cosas y terminan cayéndose los edificios en algunos lados. Pero el objetivo que queremos cumplir, digamos, en esta actividad es contextualizar un poco todo lo de valor, el concepto de valor en salud, cómo es su creación y qué lo puede degradar. Algo sobre la construcción de valor en el sistema de salud. El plan de políticas públicas para generar valor, la implementación del concepto de valor en las actividades de modelos de atención y en la salud pública. Doctor Ruelas, lo dejo para la presentación. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Me propongo intentar responder, o por lo menos dar elementos para poder responder a estas 4 preguntas. ¿Qué es valor en la atención a la salud? ¿Cómo se construye ese valor en un sistema de salud? ¿Qué es lo que agrega o degrada valor? ¿Y cuál es el papel
de la política pública. Iré rápido porque, como verán ustedes, los conceptos se van enlazando unos a otros. ¿Qué es valor? Aquí está la definición, diría yo, ortodoxa de lo que es valor. Son desenlaces sobre costos, outcomes, y los outcomes expresados en los desenlaces clínicos, en la seguridad de los pacientes y en la experiencia del paciente. Esta es la versión ortodoxa. Déjenme proponerles una versión un poco más humanizada, visto desde la perspectiva probablemente de cualquiera de nosotros si fuésemos pacientes. Sí es desenlaces clínicos, sí es seguridad y sí es experiencia del paciente. Pero ¿qué tal si lo viéramos de esta manera? Confiabilidad, quiero creer y confiar en la institución a la que voy. Dignidad, sí es experiencia del paciente, pero quiero que me traten como persona, con dignidad. Y desde luego son costos, pero quiero poder ser capaz de alcanzar esos precios, o por lo menos de que me subsidien lo que necesito tanto como lo necesite. Esta es la propuesta sobre la cual voy a abordar el resto de la presentación. Valor como esa relación entre resultados y costos expresados en confiabilidad, en dignidad y en asequibilidad. ¿Cómo se construye el valor en un sistema de salud? Y aquí me parece que hay varios mitos que tenemos que romper para entender cómo se construye eso que se conoce como la cadena de valor. Para empezar, se asume que la calidad de las tecnologías se transfiere directamente a los pacientes. Si yo tengo buenas tecnologías que son evaluadas con base en su calidad, su seguridad, su eficacia, como ocurre con los medicamentos, como ocurre con los equipamientos, si yo tengo todo eso, eso se transfiere directamente al paciente y el paciente va a ser bien atendido porque hay buenos medicamentos que están probados, están registrados, están autorizados. También llegamos a pensar que esa calidad depende y se va a transferir del incremento en el financiamiento. Si yo tengo más recursos financieros y si yo tengo más recursos humanos, el paciente va a estar mejor. El asunto es que la relación no es ni directa ni lineal. Y a esto es a lo que me he referido como el modelo de las cajas negras, porque en realidad en nuestros sistemas de salud, en todo el mundo por cierto, todos estos insumos atraviesan cajas negras. Por una parte, la caja negra del sistema mismo, la caja negra de los hospitales, de los centros de primer nivel y la caja negra de quienes prescriben. Y cuando todos esos insumos atraviesan las cajas negras, no conocemos cuál es la verdadera calidad, la eficiencia, la efectividad y las mejores prácticas que finalmente son las que deben permitir que realmente los pacientes reciban los beneficios de todo eso. De esta manera, entonces, es necesario identificar y hacer transparentes las mejores prácticas, por supuesto, teniendo como referente central las necesidades del paciente. Si esto lo identificamos, podríamos empezar a construir paquetes de excelencia con base en esas mejores prácticas para saber quién está haciendo mejor las cosas, cómo deberían hacerse mejor, y así entonces poderlas difundir en el mundo real. Y de esa manera construimos lo que conocemos como la cadena de valor. La cadena de valor no son los insumos alineados que llegan al paciente, sino los insumos que atraviesan esas cajas, que debiesen ser transparentes para saber si se están haciendo bien las cosas y asegurarnos de que los pacientes están recibiendo lo que deben recibir en términos de lo que se espera de un sistema de salud. ¿Cómo hacer transparentes las cajas negras? ¿Cómo hacer transparentes esas cajas negras, que no es otra cosa más que cómo demostrar el valor de un sistema, sea un sistema nacional, sea un sistema local, sea un hospital? Nos hemos interesado en tener indicadores que sean transparentes. Y también pensamos que con eso es suficiente para poder identificar el valor que se le está proporcionando a un paciente. No sé cómo es el caso de Colombia en detalle, aunque como decía Norma, he estado cerca de Colombia durante ya prácticamente el mismo tiempo que tiene de existir ahora el OES, casi 30 años.
Entonces, no sé cómo es aquí, pero les voy a decir cómo es en mi país. En mi país, ¿hay indicadores? Sí, sí los hay. ¿Quién los cree? Nadie. Es muy difícil tener confianza en los indicadores. Entonces, tenemos que darle un respaldo a esos indicadores. ¿Qué procesos son los que están conduciendo a esos indicadores? Si no conozco los procesos, difícilmente le puedo dar credibilidad a los indicadores. Pero también viene otra pregunta. ¿Y esos procesos quién los realiza? ¿Los clínicos, el personal, está alineado? No solamente los médicos, aquí aparece el cuerpo médico, no solamente los médicos. ¿Están alineados en esos procesos para dar esos resultados o esos procesos de manera transparente? Y tampoco para ahí el asunto. No puedo creer tampoco de manera suficiente si todo esto está alineado, si finalmente los equipos directivos, ese respaldo que eso significa red, el respaldo de los directivos está alineado con los esfuerzos del personal que está atendiendo pacientes, que realiza los procesos que finalmente lleva a los resultados. En México nos hemos propuesto crear una calificación externa para justamente medir el valor. Esto no excluye de ninguna manera las acreditaciones ni los licenciamientos. Esto, como verán en un momento más, va dirigido a tratar de abrir la caja negra en aspectos específicos que nos permitan saber si el paciente está recibiendo el valor que debe recibir por lo que se está haciendo por él. Se trata entonces de asegurar alta confiabilidad, que no es otra cosa más que disminuir la variabilidad y disminuir los riesgos para el paciente. Estamos hablando entonces del tema, nuevamente, de la cadena de valor vista desde otra perspectiva, en donde el tema central es confiabilidad. Si un sistema no es confiable, no tiene valor, así de fácil. Esa calificación que estamos construyendo y que pretende demostrar la confiabilidad, pensamos tiene que ser muy puntual. No se puede demostrar la confiabilidad de un hospital en general. Es muy difícil, porque unos servicios son más confiables que otros. No sigo por ahí porque no tengo el tiempo necesario, y tampoco es como para explicarlo demasiado. Hay hospitales que son muy buenos en una cosa y no son tan buenos en otras. Entonces tenemos que saber en dónde se están haciendo bien las cosas y en dónde no. Las acreditaciones nos dan una visión general, pero no nos permiten entrar en los detalles. Bueno, se trata de crear una calificación neutra, robusta, confiable, pero además enfocada en dominios específicos de la atención. Hicimos un análisis desde muchas perspectivas, de evaluadores hospitalarios, particularmente de los Estados Unidos, no nada más de los Estados Unidos, pero también quisimos ver qué hacen las calificadoras de riesgo financiero, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, y por supuesto hicimos también un análisis muy detallado de cómo se evalúan sistemas de salud en otros ámbitos y con otros criterios. Y llegamos a esto, el Consorcio Internacional de Calidad y Liderazgo de Organizaciones de Salud, el CICLOS, incorporó en su calificación, que está siendo en este momento probada ya en mi país, todos los dominios que no necesariamente cubren otras organizaciones. Aquí hay un ejemplo, no para que lo lean, no se preocupen si no lo pueden leer. Aquí hay un ejemplo de un solo dominio y del tipo de criterios que se evalúan para poder emitir una calificación en uno de esos 8 dominios que tenemos para integrar toda la calificación. Y se trata, como decía, de calificar la confiabilidad. Esto está enfocado en este momento específicamente en hospitales. El hospital es altamente confiable, es medianamente confiable, es poco confiable o no es confiable, y esto debería conocerlo la sociedad. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de artroplastía total de cadera en un hospital, en donde hemos empezado a construir el prototipo. Ahí está la calificación de cada dominio, la ponderación que tienen para estos dominios
y el porcentaje final. Esto es en un solo procedimiento, que era como decía, no todos son buenos en todo. Desde luego tenemos entonces que empezar a construir, como lo estamos haciendo, la calificación con los dominios y con los procedimientos que representen el 80% del valor de esa organización si seguimos la ley de Pareto. La calificación de esta manera, hablando de valor, se convierte en un punto de referencia confiable, permite contribuir a disminuir la variabilidad, a identificar las mejores prácticas, a incrementar la confiabilidad y, en consecuencia, a hacer transparente el valor. Esta es una manera de identificar el valor y de construir el valor. Pero pensemos a manera de reflexión, ¿qué es lo que agrega o qué degrada el valor? Ustedes están familiarizados con el concepto que hemos desarrollado concretamente Don Berwick y colaboradores en el IHI, en el IGI, como le dicen acá en Colombia. ¿Qué agrega valor? Y bueno, finalmente es esta expresión de la triple meta lo que nos permite construir valor en un sistema. Otra vez, puede ser un sistema nacional como puede ser un sistema local. Y el concepto clave aquí es salud de las poblaciones. Y la palabra clave en esto es justamente esa A. Es una población bien identificada, más la experiencia de esa atención, más la disminución de costos per cápita. Y todo eso vuelve a construir otra vez valor. Si uno logra integrar todas estas variables, estamos construyendo valor, estamos agregando valor a esa cadena en la que tenemos que entrar a modificar las cajas negras. Déjenme decirles como concepto, salud de poblaciones no es otra cosa más que la salud de grupos definidos de población, no toda la población, en donde existen factores determinantes específicos de sus condiciones de salud y en donde podemos medir resultados específicos en esas condiciones de esa población. Eso es la salud de poblaciones, no es salud pública en el concepto más amplio, es salud de poblaciones. Como estrategia, ¿qué hay que hacer? Segmentación, enfoque y design thinking, que no tiene una traducción literal al español. Bueno, ¿eso qué significa? Aquí hay un ejemplo de Kaiser permanente en los Estados Unidos. ¿Cómo nos preocupa la diabetes en nuestros países? Y sin embargo, puedo decirles, en mi país otra vez ha habido estrategia tras estrategia tras estrategia para enfrentar la obesidad y la diabetes. Pero son estrategias dirigidas a 120 millones de mexicanos, como si todos tuviésemos diabetes. Y no todos tienen diabetes, y no todos tienen el mismo tipo de diabetes, y no todos tienen las mismas complicaciones por esas diabetes. Entonces, nunca damos en el blanco. O rara vez damos en el blanco porque estamos disparando con escopeta. Y se trata entonces de identificar esas poblaciones que son realmente específicas para recibir las medidas, las estrategias, las acciones que se tienen que hacer. Y eso me permite entonces diseñar de manera muy enfocada las acciones y generar valor para esa población en particular. Y aquí está la propuesta de Kaiser Permanente en el caso de la atención de poblaciones para orientarla de una manera diferente con base en el conocimiento de sus necesidades específicas. Este es un modelo presentado por Kaiser Permanente. Bueno, ¿cómo sabemos que agregó valor? Ahí está. Ahí está. Obviamente esto nos está revelando que ahí sí se está generando valor para las poblaciones específicamente identificadas de pacientes diabéticos, pero diabéticos con sus consideraciones específicas. ¿Qué es lo que degrada valor? Porque también tenemos que pensar en la otra cara de la moneda. Si empiezan a pensar cuál puede ser la mayor causa de degradación de valor y están empezando a pensar lo que yo estoy queriendo decir, empiezan a atinar. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un paciente que ingresa a un servicio de salud? ¿Qué es lo peor? Que le hagan daño cuando iba por un beneficio.
Finalmente, que lo maten cuando iba a sobrevivir. Eso es lo peor. Bueno, ¿qué degrada el valor? Justamente la inseguridad. 134 millones de eventos adversos cada año en hospitales de países de ingresos medios y bajos como los nuestros, 2.6 millones de muertes anuales en hospitales, 1 de cada 4 pacientes dañados en atención ambulatoria. Y vean esto, este es un artículo que se publicó en el 2016 en el British Medical Journal, estimando el número de errores y muertes en los Estados Unidos. Ya teníamos la cifra, recordarán ustedes, de errores humanos de 1999, esto es de 2016, y ellos estiman que en promedio podrían estar falleciendo en los Estados Unidos alrededor de 251,000 personas al año como consecuencia de errores médicos. Si eso no es degradar el valor, no sé qué sea degradar el valor. Pero déjenme decirles que en el caso de México no tenemos cifras. Y entonces se me ocurrió hacer algo tan burdo como lo que van a ver, pero tan preocupante como lo que van a ver. A ver, si en los Estados Unidos esas 251,000 muertes al año ocuparían el tercer lugar como causa de muerte en los Estados Unidos, ojo, cuando uno ve la tabla de mortalidad general, que es lo que dice este artículo, y se colocan esas 251,000 muertes en promedio, ocupan el tercer lugar de muerte en los Estados Unidos. ¿Qué estará pasando en México? Pues como no tenemos datos, insisto, pues hice algo muy burdo, pero que por lógico me parece justificable y por preocupante me parece todavía más justificable. Si 250,000 muertes ocurren en los Estados Unidos cada año, de un total de 2,700,000 muertes que ocurren cada año por todas las causas posibles, entonces resulta que en los Estados Unidos, pues el 9.07% de muertes totales pueden ser atribuidas a errores médicos. Si hacemos una extrapolación al caso de México y decimos, bueno, en México mueren cada año 59, ahí tienen la cifra, 659,000 mexicanos. Bueno, ¿cuánto es 59,000? ¿Cuánto es el 9%? 59,833 muertes. En otras palabras, si hacemos la misma proporción que en los Estados Unidos, es una simple regla de 3. Si hacemos la misma proporción, ¿en qué lugar quedarían el total de muertes causadas por errores médicos en México? Esas 59,000, esas 60,000 muertes, si es que nos comportamos igual que en los Estados Unidos en términos de nuestro sistema de salud, pues casualmente ocuparían también el tercer lugar como causa de muerte. Mi pregunta a mis colegas en mi país es, ¿estaremos igual que los Estados Unidos? ¿Nuestro sistema de salud tiene el mismo nivel de calidad y de seguridad que el de los Estados Unidos? Si la respuesta fuese sí, las muertes que causamos a mexicanos ocupan el tercer lugar como causa de muerte. Si la respuesta es no, hay dos opciones. Estamos mejor que los americanos. Hay que ser optimistas de vez en cuando, me parece que podría ser viable. Bueno, ¿en dónde quieren poner las causas de muerte? ¿En el quinto, en el sexto, en el octavo lugar? No creo que bajen del 10º lugar. Pero, ¿y si nuestro sistema de salud es peor que el de los Estados Unidos? ¿Dónde quedan las muertes? Eso es degradar valor. ¿Cuál es el papel de la política pública? Primero tenemos que reconocer que la suma de las calidades individuales no equivale a la calidad del sistema. Y esto parece una verdad de perogrullo, pero tenemos que reconocerlo así, porque parecería que siempre hemos creído que así es la historia. Si tenemos muchos médicos buenos, muchas enfermeras buenas, muchos odontólogos buenos, muchos hospitales buenos, y sumamos a todos esos buenos, eso es el nivel de calidad de un sistema de salud de un país. No es cierto. Recordemos cómo se define un sistema. El todo es más que la suma de las partes, por eso es sistema. Entonces la suma de las calidades individuales no nos dan la calidad de un sistema. En consecuencia, tenemos que
identificar cuáles son las diferencias. Por una parte, a ver, la unidad de servicio, por un lado, son los profesionales que dan atención individual y la organización en la que la dan, sea el hospital o el centro de atención, como sea. En el caso del sistema, la unidad de servicio es todo el sistema. Los incentivos en un caso son mucho más alineados, en el otro caso son muy diferentes. El marco normativo es organizacional en un caso, en el otro caso es sistémico. En el caso de un hospital, mejorar la calidad depende, o la seguridad depende de una política organizacional. ¿Cuál es el papel de la política pública? Acá depende de una política pública. Entonces, para articular las calidades individuales no hay otra opción, se requiere una estrategia sistémica. En mi país empezamos con muchas intervenciones a lo largo de los años. Auditorías médicas, círculos de calidad, evaluación de la calidad, mejora continua en organizaciones en particular, esfuerzos institucionales individuales. A partir del 2000 empezamos lo que fue la Cruzada Nacional por la Calidad como una estrategia de gobierno, como una verdadera política pública que ha seguido hacia adelante. Aquí tuve la oportunidad de presentar en varias ocasiones este proceso, esta estrategia de calidad de México, estructurada de esta manera, en donde nos dirigimos a diferentes niveles, acciones dirigidas a los usuarios, hacia los prestadores, hacia las organizaciones y hacia el sistema en su conjunto. Y articulamos una serie de intervenciones y de acciones concretas que fueron a través de todos estos niveles, tratando de construir valor en el Sistema Nacional de Salud. Les puedo decir que hemos seguido avanzando, porque nunca termina esto y es muy complejo. Por otra parte, quiero solamente mostrarles esto. Esto no se hace solo. Tuvimos que modificar la estructura del Ministerio de Salud. Así era la estructura del viceministerio que se hizo después cargo de la calidad, que se llamaba de coordinación sectorial con una serie de áreas de las que dependían de esta, pero que no nos servían realmente para alinear los esfuerzos para darle valor a la atención en el sistema. Y entonces se tuvo que modificar hasta el nombre de este viceministerio, como subsecretaría, que es el equivalente a un viceministerio aquí, de innovación y calidad, y alinear información, evaluación del desempeño, planeación y desarrollo, calidad y educación, y finalmente la creación en México de un centro equivalente a NICE en Inglaterra. Llegamos a las últimas etapas, empezó en el 2000, al modelo que diseñó el Ministerio en los últimos 6 años y que, ojo, casualmente recupera el tema de valor y lo hace explícito. Por aquí está la doctora Odette Saravia, que fue la autora de este modelo. En fin, ¿cuál es el papel de la política pública? Y con esto concluyo. Déjenme recuperar los 2 textos que están en rojo y por eso es el título de esta sesión. Recuerdo entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Sí, los mejores desenlaces clínicos, con alta seguridad y con una alta experiencia del paciente. Pero no pierdo de vista la cara humana de esta definición y me gusta mucho más. Confiabilidad, dignidad y asequibilidad. Finalmente, se trata de disminuir la variabilidad en el sistema y disminuir el riesgo para los pacientes en el sistema. ¿Cuál es el papel entonces de la política pública? Para articular las calidades individuales se requiere una estrategia sistémica. No hay opción. Se necesita una política pública. Me ha dado mucho gusto estar esta mañana con ustedes otra vez, estar con Norma, con Henry, con mis amigos de muchos años aquí en Colombia. Por cierto, me dio mucho gusto también haber caído en la cuenta ayer de que hace exactamente 25 años era yo presidente de la ISCUA, así es que coincidir en un evento de ISCUA ahora también fue muy grato para mí y más grato haber estado conversando con todos ustedes. Muchas gracias.
Hola, buenos días para todos y un agradecimiento muy especial, Norma, a la OES, a Tere, a todo el equipo por la invitación y por supuesto a mis amigos de la Fundación Santa Fe y a ISCO por invitarnos a compartir esto, y también a Darío por el esfuerzo que ha puesto en preparar este panel, y a Enrique, que es un honor compartir esto. Me gustaría realmente darle un saludo a todas las personas que conozco, son muchas caras, pero lo hago de manera general, con el mayor interés de poder compartir lo que estamos viendo desde el Ministerio y trabajando para seguir construyendo las ideas que tenemos. De todas las caras que hay, y perdón si no reconozco, pero quiero darle un saludo especial a la viceministra Blanca Elvira, que es un gusto tenerla acá. Y bueno, compartir con ustedes algunas de estas ideas. Creo que la primera parte ya todos la han visto, y la última, ¿será que no va a servir desde acá? ¿Dónde lo señalo? ¿Acá? Ok. Listo. Y es que esto parte de una propuesta del gobierno del presidente Duque, que ha planteado 3 grandes líneas de acción, que son la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Y nosotros, por supuesto, atravesamos la legalidad integralmente en el sector salud, pero también tenemos que ver mucho con el emprendimiento, con todas las empresas de la industria farmacéutica, de dispositivos, de producción de cannabis medicinal, de todo, ¿sí? El emprendimiento es fundamental en salud y, por supuesto, nos paramos de lleno en el eje de la equidad. Entonces, de alguna forma nos gusta empezar por acá, porque esas son las 3 cosas que estamos tratando de defender. Y alrededor de eso, el ministro Juan Pablo, que va a estar más tarde con ustedes, ha planteado estas 5 líneas de acción, 5 autopistas por las que venimos desarrollando el trabajo que hacemos cada día. Y no es que todo lo que hagamos esté enmarcado ahí, porque hay muchas cosas que nos toca hacer que no tienen nada que ver con eso. Pero la mayoría de las cosas que hacemos, al menos en términos de las ideas que tenemos, están enmarcadas en estas 5 líneas de acción. Entonces, quiero simplemente dejar ahí, no voy a parar en cada uno, los objetivos que definimos hace 9 meses, para que ustedes más o menos se den una idea de cómo estábamos imaginando que nos íbamos a parar en cada uno de ellos. Y la idea de haberlo hecho es poder haber establecido hace estos meses una hoja de ruta para llegar a donde queremos llegar. Y habiendo dicho eso, desagregamos cada uno de esos elementos en 5 cajas, y en esas hemos venido trabajando de manera consistente y, como decíamos ayer en alguna reunión, tratando de darle codazos al día a día y a las urgencias y a la rutina para concentrarnos en sacar algunas de estas prioridades. No voy a pasar por todos, pero quiero compartir con ustedes de alguna forma la manera como hemos venido aproximándonos a este tema. Lo primero que dijo el ministro Uribe cuando empezó a trabajar en esto, con la viceministra Diana, con todo el equipo, y acá hay varios a quienes saludo también, Samuel, Olga Lucía, Alexander, bueno, hay muchas personas del ministerio acá, Luis Gabriel, fue cómo nos vamos a meter a trabajar esto, y fue precisamente desde la triple meta, desde una aproximación, digamos, adaptado al país. ¿Qué queremos? Pues queremos una mejor salud para la población de Colombia, queremos una forma de responder mejor a la expectativa de los pacientes y sus familias, y queremos también darle sostenibilidad al sistema. Y la sostenibilidad, y creo que aquí, digamos, nos paramos un poco distinto a veces, por lo menos frente al Ministerio de Hacienda, que estoy casi seguro que no hay representantes de Hacienda acá, ¿sí? Es que no necesariamente hay que reducir el costo per cápita, hay que darle sostenibilidad al sistema, hay que buscar cómo mejoramos cada peso que usamos en lograr los otros 2 objetivos, en lograr
una mejor salud para los colombianos y quienes nos visitan desde otros países y, por supuesto, en lograr también una mejor respuesta a las expectativas de los pacientes. La mirada de cómo nos estamos metiendo en la triple meta la vamos a hacer en 3 ámbitos. En un ámbito nacional, por así decirlo, que son como las cosas grandes que atraviesa todo. Vamos a aprovechar este espacio para presentar, digamos, por primera vez el modelo de acción integral territorial y queremos poner un ejemplo de cómo nos estamos aproximando a estos 3 grandes objetivos en el ámbito hospitalario. Espero que la tecnología nos acompañe y podamos en ese momento meternos, ya me están diciendo que sí, que lo vamos a lograr, para mostrarles una evaluación de nuestros hospitales públicos. Hay de pronto una última reflexión que quisiera hacer y voy a volver a ella después, y es la reflexión de la descentralización. Y es que Colombia hace muchos años se descentralizó. Entonces, el Ministerio de Salud tiene la obligación de formular las políticas, de dirigir y articular el sector, pero no tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas. Nosotros podemos sacar la política, pero es responsabilidad de las entidades territoriales del orden departamental y municipal implementar las políticas, y eso le mete un altísimo grado de complejidad al tema. Y a veces uno piensa que quisiera entonces tener el control de todo y recentralizar, y ve casos como el de Ecuador o el de Perú, en donde todo está centralizado, todo está dependiendo del ministerio, manejan más de 2.500 centros de salud y hospitales, más de 90.000 personas contratadas directamente por el ministerio, y en ese preciso instante se le quitan a uno las ganas de volver a centralizar. Y entonces tenemos que aprender a vivir con un sistema descentralizado y comprenderlo. Pero también somos conscientes de la necesidad de asumir la responsabilidad política por las cosas que no funcionan. Así no sea nuestra responsabilidad cuando un hospital se quiebra, siempre voltean a mirar al gobierno nacional porque ese hospital se quebró. Nosotros no ponemos al gerente, no manejamos la junta, no gestionamos el hospital, pero aún así la responsabilidad política es del gobierno nacional. Entonces, con esa complejidad de tener un país descentralizado, donde desde lo nacional se dirige y se formula y se responde por la responsabilidad política de todo lo que sucede, hemos tratado de aproximarnos a un esquema que nos permita, al terminar este paso por el ministerio, haber ofrecido o haber entregado un paso más. Ayer en otra conferencia que estábamos, Fabio Villegas, que presentó su experiencia de Avianca, decía, uno lo ha hecho todo, pero al final siente que todo está por hacer. Y yo creo que esa es la sensación que uno va adquiriendo cuando se mete en estos escenarios. Vamos a empezar entonces con ese ámbito nacional y lo vamos a hacer por cada uno de los temas. Entonces, desde el mejor estado de salud pública, lo mencionábamos ayer también, hemos determinado 10 prioridades. Y esas 10 prioridades de salud pública que ustedes ven en el tablero no agotan la carga de la enfermedad en Colombia, pero sí tienen todo que ver con aquellos sitios donde nosotros sentimos que tenemos la posibilidad de hacer cosas transformacionales. Voy a poner algunos ejemplos. Estamos adoptando la iniciativa regional para la eliminación de la malaria, que pretende en los próximos 4 años acabar con el 60% de la carga de la enfermedad en la costa del Pacífico colombiano. Hemos venido trabajando en un año epidémico de dengue con todas las secretarías de salud y hemos logrado contener el número de casos y estamos al borde en el tema de la mortalidad o de la letalidad por dengue. Tenemos un reto enorme en tuberculosis, uno podría asociarlo acá, pero acabamos de hacer una reunión hace algún par de meses con la OMS revisando todo el programa de tuberculosis y fue reconocido y vamos bien. En salud materna y de la mujer todavía tenemos enormes retos, sobre todo en mortalidad materna en algunas regiones y estamos trabajándolo, ahora les vamos a contar cómo. Y quiero parar en mujer y niños, simplemente para hacer una reflexión en que no nos podemos cansar de todas las formas de violencia y de abuso
que hay alrededor de estos grupos etarios y de género. No nos podemos cansar de invitar a todas las organizaciones que hacen parte del sector salud a trabajar cada día contra las violencias que está sufriendo nuestra población. En el tema de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas hemos avanzado. Al definirlo como prioridad, nos enfocamos en sacar la política de salud mental desde el mes de noviembre, tal vez, si la memoria no me falla, y esa sombrilla de la política de salud mental nos permitió desarrollar por primera vez en Colombia un acto administrativo, una política pública para el consumo de sustancias psicoactivas, porque no es menor lo que está pasando en consumo. Y acá esta política de sustancias psicoactivas no se para como se ha parado Colombia frente a las sustancias psicoactivas, porque Colombia siempre ha entendido que es un país que produce drogas, pero no había querido aceptar que es un país que las consume también. Y ese abordaje de la política pública contra el consumo de sustancias psicoactivas nace desde la salud pública con un enfoque de derechos humanos. No es un abordaje desde la criminalización, es un abordaje desde las personas que tienen una adicción y por ende son reconocidos, y plantea todos unos elementos, y hemos venido atravesando el país. Ya tenemos más de 2.500 personas capacitadas para poder hacerle frente a un tema que nos toca la puerta. Y también hago un llamado a que hablemos en primera persona de salud mental. La salud mental no está por allá, está acá, está en nuestra familia, está en nosotros, en nuestras depresiones, en nuestras ansiedades, en nuestros vicios, y en el hijo del vecino que está consumiendo droga, y en el sobrino que tuvo un intento de suicidio. Aquí está en primera persona y hay que quitarle el estigma y hablar abiertamente de esto sin temor, y eso es lo que queremos hacer, como recomendaron los expertos hace algún tiempo, sacar de las sombras la salud mental y ponerla sobre la mesa para que hablemos de ella. En el tema de salud ambiental, hemos escogido 4 cosas donde estamos trabajando con intensidad: el agua. Nuestras fuentes de agua, siendo Colombia una potencia en agua, están contaminadas de una cantidad de cosas asociadas a la minería ilegal. El aire, ustedes han visto lo que está pasando en ciudades como Bogotá, como Barranquilla, con el tema del aire, como Medellín, que es complejo para respirar, para hacer ejercicio. El asbesto, donde venimos trabajando, y la semana pasada hicimos una defensa fuerte en favor de la prohibición total del uso del asbesto, y estamos a un debate que debe suceder antes del 20 de junio, del cierre de esta legislatura, para que Colombia se libere para siempre del asbesto en los próximos 5 años. Y la accidentalidad vial, que mata todos los años a 7.000 personas en Colombia, jóvenes, y que nos tiene acostumbrados, y no me canso de decirlo, aunque lo he dicho tanto que a veces yo creo que se aburre la gente, pero se nos volvió un paisaje la accidentalidad vial. ¿Cuántas personas yendo a su oficina en Bogotá no dicen, no, qué pena, llegué tarde porque había una moto tirada en el piso y había trancón, o 2 motos, y nos acostumbramos a eso, se volvió parte del paisaje, pero las familias que pierden a un ser humano en esos accidentes, o que pierden una pierna, o que quedan cuadriplégicos, nunca se acostumbran a ese día maldito en que tuvieron un incidente vial. Entonces la cultura alrededor de esto, todas las medidas de prevención, el fortalecimiento de la atención, la guerra contra esta bendita lucha del SOAT y las ambulancias, la capacidad de rehabilitación también va a ser relevante en este trabajo que venimos haciendo. El VIH ha sido otra de las cosas que venimos trabajando. Colombia venía más o menos organizado. Hoy, con la última prioridad, pero última simplemente acá, que es la del tema de los migrantes que estamos recibiendo, que nos visitan desde Venezuela para estar un rato o para quedarse. El tema del VIH vuelve a ser una situación de altísimo riesgo en Colombia. Hay personas que llegan sin tratamientos por muchos años, por 2, 3 años, hay personas que no saben que están enfermas, y entonces estamos haciendo un esfuerzo grandísimo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de firmar un nuevo convenio con el Fondo Global contra la Malaria, el HIV y la tuberculosis por $10 millones para seguir trabajando en la famosa meta del 90-90-90 y poder diagnosticar a la gente, poderle dar el tratamiento y poderlos tener libres de la carga. En cáncer, ¿qué decir?
Hemos escogido algunos en donde queremos hacer un esfuerzo mayor y venimos trabajando en el tema, y por supuesto en migración, donde solo voy a decir que la política de este gobierno, liderada por el presidente Duque, ha sido toda una mano humanitaria para recibir a las personas que lo pierden todo y llegan acá, pero también un pragmatismo normativo, administrativo y financiero que nos permita darle cabida a estas personas y mantener la meta de darle sostenibilidad a nuestro sistema. Y un reconocimiento a Cartagena por eso. El año pasado, con el brote de sarampión, tuvimos un trabajo intenso entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Departamento de Bolívar y la Secretaría de Salud Distrital, articulando todo el trabajo para el sarampión. Colombia tuvo alrededor de 290 casos el año anterior. Aquí veo a Luis Alberto y le quiero dar las gracias a la Casa del Niño porque fue uno de los jugadores claves en poder cerrar el cerco al brote del sarampión que tuvo Colombia. Veníamos totalmente certificados como país libre de sarampión y tuvimos casos. Y a pesar de eso, con el trabajo que se hizo y con entidades como la Casa del Niño acá y otras que fueron de gran valor, Colombia ha mantenido hasta este momento su certificación, y la Comisión de la Organización Mundial que vino nos ha pedido que documentemos el caso y que hagamos parte de la lucha global contra la erradicación del sarampión. Mientras en Colombia tuvimos 300 casos mal contados, en países como Brasil ha habido más de 12.000 casos, en el propio Estados Unidos ha habido miles de casos. Entonces, acá se hizo algo bueno alrededor de este tema de migrantes y sarampión, y sigue abierto el brote en norte de Santander y en Guajira, pero seguimos trabajando con lo que aprendimos acá en esta ciudad, y sea este el momento para agradecerlo y reconocerlo. También estamos tratando de responder a las expectativas de la población, y no me voy a detener en cada uno de esos, pero con ustedes presentamos hace algunos meses el manual de acreditación. Ayer tuvimos una conversación con las personas de ISCUA para lograr pronto la acreditación del manual por ISCUA. También ayer en este escenario Samuel presentó cómo vamos avanzando en la nueva resolución de habilitación. Ya está disponible para que la analicen, para que nos hagan comentarios. Pero si pudiera detenerme ahí un momento, lo que quisimos fue tomar decisiones alrededor de esa resolución, centrarnos en la seguridad del paciente y sobre eso tratar de simplificar la norma, de armonizarla con otras normas, de armonizarla con estándares internacionales y de ponerle una manera más objetiva, numerando cada uno de los estándares, de aproximarnos a ella. Y esa nueva norma de habilitación, con los comentarios que reciba, será un nuevo espacio para trabajar por la seguridad del paciente, asociada a otras normas que vienen como la de infraestructura y por supuesto a algo que ya estamos trabajando, que es el manual del verificador, porque una cosa es tener la norma de habilitación y otra cosa es recibir un equipo de una Secretaría de Salud que va de manera subjetiva. Mira, entonces vamos a tratar de objetivizar la subjetividad que representan este tipo de estándares que se aproximan. Y venimos trabajando también en un nuevo decreto 1011, con el liderazgo de la Oficina de Calidad. Creo que vamos muy avanzados en la forma como estamos repensando el sistema obligatorio de calidad y recojo las palabras de Enrique para decir, ahora va a ser una política de calidad, no solo va a ser un decreto asociado a un sistema obligatorio, sino una política y una estrategia de calidad que va a dar una sombrilla más amplia para que pensemos diferente la forma como nos aproximamos al tema. Hemos venido hablando también de la ley de residentes para preparar mejor talento humano, para reconocer por primera vez un auxilio de 3 salarios mínimos a quienes hacen sus residencias, y también desde la Dirección de Talento Humano, con Luis Gabriel a la cabeza, presentaremos la semana entrante, creo yo, el documento colgado en la página web para que se pueda leer, para que puedan opinar. Pero ha sido una construcción colectiva, y hago una pausa ahí un segundo para decir que todas estas cosas las estamos tratando de hacer no solo con una mirada de gobierno, sino con una mirada de sector.
Por eso en la política del consumo de sustancias psicoactivas invitamos expertos y es una resolución que nos hace sentir orgullosos porque salió con 3 hojas de bibliografía. Y en la política de habilitación, la nueva norma de habilitación, invitamos expertos, más de 25 personas que nos ayudaron a construir esta política de habilitación. Y claro, que siempre habrá cosas por mejorar, pero cuando uno trae gente que le ayuda, pues mejor. Y en el tema de ley de residentes nos hemos sentado con ANIR y con los hospitales y con las facultades y las universidades y estamos tratando de construir entre todos una forma distinta de abordar estos temas y eso ha sido valioso. No voy a detenerme en el programa de hospital porque con eso vamos a cerrar. Y yo he dicho que me canso que cuando vamos a hablar de salud en Colombia terminamos hablando de plata, pero ¿ah? Bueno, pero ¿este está bien o no? Bueno, entonces, afortunadamente no puedo demorarme en esto, pero estamos haciendo una cantidad de cosas para el tema de la sostenibilidad. No crean que no estamos trabajando en plata. Pero lo que pasa es que en la plata no vamos a resolver la salud se resuelve en la salud y eso traerá ahorros en la plata. Qué pena no poder detenerme en esto. En el ámbito territorial, queremos presentar muy rápidamente el modelo de acción integral territorial. Y ayer reconocíamos el esfuerzo de Alejandro Gaviria y su equipo con la regulación de precios de medicamentos y la forma como hemos tratado de recoger y construir sobre lo construido. Y hoy volvemos a hacer lo mismo, porque a partir de la ley estatutaria, a partir del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior en su artículo 65, se derivó la política de atención integral en salud y a partir de eso el modelo integral de atención en salud MIAS. Cuando nosotros vemos el MIAS, lo que encontramos es que tiene unas oportunidades de mejora con unas transformaciones. Entonces, mantenemos nuestro espíritu concentrado en la ley estatutaria, mantenemos el artículo 65 del Plan de Desarrollo, mantenemos la política de país, pero vamos a hacer esta nueva versión de MIAS, que hemos llamado MIAS 2.0, que es el modelo de acción integral territorial. Y yo les decía al principio que nosotros tenemos un país descentralizado, entonces todo el énfasis de este modelo es fortalecer la autoridad sanitaria regional. Y si ustedes miran el propósito, fíjense que de alguna manera está contemplada la triple meta, porque lo que queremos es fortalecer al territorio para responder y contribuir al mejoramiento de salud, a la satisfacción de expectativas de ciudadanos y a la sostenibilidad del sistema, pero bajo el liderazgo de las regiones. Es empoderar a ellos, empoderarlos y darles la capacidad de responder por su población con sus propios temas. Y para eso tenemos acá algunos de los objetivos que no son muy distintos a lo que hemos hablado en los últimos 25 años y lo que ratificó la ley estatutaria y lo que elevó a nivel de derecho. Ese es el objetivo del modelo de acción integral territorial. Y hemos definido entonces 8 líneas de acción, que son el aseguramiento, la salud pública, la prestación de servicios, el talento humano, el financiamiento, el enfoque diferencial, la articulación intersectorial y la gobernanza. Y en esas 8 líneas, en el modelo de acción integral territorial, o MAITE como le dicen, tenemos la posibilidad de entrar a cada territorio y construir las prioridades que tienen a través de estas 4 etapas simples, que no es nada distinto a lo que nos enseñaron hace muchos años acá, cuando esto se llamaba el Centro de Gestión Hospitalaria, un ciclo PHBA. Cada territorio con una construcción que pasa por todos estos elementos, por gobernadores, alcaldes, secretarios de salud, equipos de las secretarías, IPS y EPS, comunidad y líderes, nos sentamos y empezamos a trabajar en las prioridades de aseguramiento, de prestación, de talento humano para ese territorio. Y entonces uno se para en Guaviare y encuentra que allá el problema es que la baja resolutividad del hospital de primer nivel está cargando al segundo nivel, que queda sobrepasado y que los problemas principales son los accidentes viales y el Chagas y la malaria, y que los temas más relevantes de aseguramiento es que la nueva EPS tiene que fortalecer su trabajo en las regiones donde no son la capital del Guaviare,
y cada una de esas prioridades queda ahí. Y si uno se para en Bogotá, lo que encuentra es que el problema es que hay alrededor de 40 construcciones paralizadas desde el cartel de la contratación y hay que destrabarlas en prestación, que tiene una EPS que se llama Capital Salud que hay que capitalizar y hay que ayudar a capitalizar, y tiene un problema de aire, y tiene un problema de accidentalidad vial, y tiene un problema de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas, y cada territorio es capaz de definir su propio grupo de prioridades alrededor de estas 8 líneas de acción, y el ministerio se para desde Bogotá a decir yo cómo le ayudo a articular su plan de trabajo y cómo focalizo toda mi asistencia técnica para la prioridad que usted necesita. Y ese es el modelo de acción integral territorial. Vamos a lanzar la resolución en junio, pero ya tenemos más de 600 prioridades con cada uno de los 32 secretarios departamentales y los 5 secretarios distritales en un aplicativo para empezar a focalizar nuestra asistencia técnica. Y hemos capacitado a 35 personas del ministerio para que sean embajadores de los territorios dentro del ministerio, y ya no tenga la persona del territorio que venir al ministerio a hablar con uno de aseguramiento, con uno de salud pública, con el de Chagas, con el tuberculosis, sino con una persona que lo mueve por el ministerio y le ayuda a encontrar respuestas efectivas. Y esto debe entrar en vigencia pronto. Y ya para cerrar, acabo de ver que me hicieron un upgrade de tiempo, muchas gracias. Ah, no, que no, bueno. Pero ya para cerrar, ¿sí? Quiero terminar poniendo otra forma de aproximación a la triple meta, que es en el ámbito hospitalario. Y contamos esta historia, y la contamos ayer y la repito hoy porque es dramática. Es que el 8 de agosto, primer día del gobierno, estuvimos en San Andrés con el ministro y con el presidente, y de 100 cosas que debe tener un hospital, ese hospital tenía 15, es decir, no servía. Y entonces así encontramos otros 7 hospitales, en Buenaventura, en Tumaco, en Maicao, en Bichada, en las regiones más difíciles y más complejas donde no hay presencia del Estado. El hospital hace parte de esa no presencia, es un edificio vacío que produce más daño. Y empezamos a trabajar con ellos en unos objetivos, y lo que nos dimos cuenta a final del año, después de trabajar duro con esos 8 hospitales, es que es insuficiente. Porque este país tiene al menos, hemos identificado 12 tipos de arepa, tiene como 14 tipos de queso, y tienen 932 hospitales públicos en departamentos y municipios. Es decir, si es complejo pensar en regiones donde hay varios tipos de arepa y varios tipos de queso, imagínense la complejidad de un país que tiene 932 hospitales públicos, cada uno de un gobernador o de un alcalde que debe organizar la prestación. Y entonces ya ese plan de acción inmediata en hospitales se nos quedó corto, y lo que armamos fue un programa de acción integral en los hospitales públicos. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en el detalle, solo les quiero dejar plasmados los objetivos grandes del programa un momento para que le echen una mirada, pero fíjense que arranca por la calidad, pasa por todos los temas operativos, pasa por el talento humano y termina en la focalización de la salud pública, de la atención de las enfermedades, y es otra forma de llegar a la triple meta. Y para eso desarrollamos unas líneas de acción, como por variar 5, que es un número que nos persigue en todo esto, 5 líneas de acción para llegarle a esos hospitales con acciones concretas y específicas. Y con el liderazgo de las personas del ministerio, de Samuel que está acá, de Alex, de Jorge que no está, y de todo el equipo, logramos desarrollar entonces este aplicativo que vamos a ver por primera vez en vivo, donde están 932 hospitales calificados con 24 indicadores. Son 7 indicadores regionales de salud pública, ahorita los vamos a ver, y son 17 indicadores específicos del desempeño del hospital. Todo esto amarrado a las fuentes de información oficial, en línea, digamos, lo que pasa es que se actualiza cada determinado tiempo, y todo esto georreferenciado. Y alrededor de eso desarrollamos un sistema de desempeño ponderando cada uno de estos 17 indicadores de gestión hospitalaria y los 7 de salud pública, y logramos establecer si un hospital tiene buen, regular o mal desempeño, confiable, más o menos confiable o no confiable. No quiero hacer el parangón, pero podría ser. Y lo que ustedes ven es la foto de eso, esto está en el PowerPoint, pero yo voy a pedirle a Alex que nos metamos para mostrarles rápidamente, y voy a robarme 3 minutos para esto, pero me parece importante que podamos verlo. Ahí ya estamos.
Aquí ya estamos en vivo, no sé si alguien quiere ver algún hospital, y esto no está programado. ¿Algún hospital público que alguien quiera ver? ¿Cuál? El San Félix de la Dorada, Alex. Entonces ahí se marca, y ahí ustedes se encuentran. El Hospital San Félix tiene un nivel de gestión de 65%, y fíjense que tiene mucho mejor desempeño el hospital que el departamento, y vamos a entrar a ese hospital para ver cómo está organizado el tema. Entremos a la vista general, por favor. Aquí ustedes ven los indicadores de salud pública, proporción de nacidos vivos con bajo peso, mortalidad infantil, incidencia de sífilis congénita, letalidad por dengue, etcétera. Y abajo ven todos los indicadores de desempeño hospitalario para cada uno de los 932 hospitales, con lo que reportan o con lo que no reportan. Vamos un momentico, por favor, a estos de recursos financieros. Ya tenemos 3 cortes. Tenemos lo que encontramos cuando llegamos, tenemos diciembre 31 y tenemos marzo 31, y el próximo 6 de junio va a estar disponible para que ustedes puedan entrar desde sus casas y la gente pueda tener libertad de elección alrededor del hospital que tiene a 20 kilómetros o el que tiene a 5 minutos, para que vayan, porque ahí hay una diferencia de liderazgo y de gestión. Bueno, este no se ve tan chévere, pero aquí ven ustedes que el monto acumulado de deuda con los contratistas es de 3.900 millones de pesos, la deuda de salarios no está en cero, los servicios de personales indirectos está en 3.4, y cada uno de nuestros hospitales les puede mostrar qué se le debe a la gente, cómo están funcionando sus indicadores de calidad y cómo están funcionando sus indicadores de desempeño. Listo, volvamos al PowerPoint, por favor. ¿Ahí sigue? Sí, gracias. Muy bien, esta es la evaluación. Y no nos preocupemos, es mejor medirlo y saberlo que no medirlo y no saberlo. Pero el desempeño, digamos, de gestión hospitalaria está en rojo para 800 en junio, con 131. Hemos venido empezando a trabajar y se ha ido moviendo. Y miren cómo ya tenemos 185 hospitales en óptimo. Tenemos 326 aceptables y tenemos 420 deficientes. Acá ustedes los ven solo para baja complejidad. Y esto es bien interesante, sobre todo por el que viene, y es el de alta complejidad. Entonces, alta y media, perdón, esto es mediana complejidad, y este que es un poco más dramático, que es el de alta complejidad, porque son menos hospitales y son más complejos, ¿sí? Y claro que esto va a ser difícil para los gobernadores y para los alcaldes que empezaron hace años a gestionar sus hospitales, pero a los que lleguen van a encontrar una herramienta y la gente lo va a poder ver. Y tenemos que darle instrumentos a las personas para fortalecer la libertad de elección. Y así vamos, acá hay una fotico de cómo empezamos o cómo estábamos en septiembre y cómo vamos ahorita en diciembre. Y ya se ven más verdecitos por ahí y estamos seguros que este instrumento de gestión, de transparencia, de ponerle a las personas en sus dedos la posibilidad de evaluar el desempeño de su hospital, va a ser una herramienta transformadora hacia adelante. Y con esto vemos cómo desde la triple meta en el ámbito nacional, cómo desde el ámbito territorial con Maite y cómo desde iHospital estamos tratando de lograr una mejor salud de los colombianos, responder mejor a sus expectativas y darle sostenibilidad al sistema para que, como dice el ministro Juan Pablo y el presidente Duque, la salud sea de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Realmente no tenemos tiempo para preguntas. Les agradezco mucho el haber estado acá.